Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta nueva emisión de Reseñas. Un servidor, Rafael Núñez, y Adelaida Martínez. Aquí estamos como cada sábado, Rafael. Así es. En otra entrega de este espacio para todos ustedes y con un entrevistado que siempre nos deja con las ganas de que el programa siga. Claro, porque se cumplieron 61 aniversario de la muerte del tiranicidio de Trujillo, y vamos a hablar con el general José Miguel Soto Jiménez de ese tema. Pero esta semana, Adelaida, hemos tenido muchas informaciones importantes. La última, que nos da cuenta del lanzamiento de patrullas mixtas, militares y policiales, a los barrios, a buscar a las cuevas a los delincuentes. Para combatir la delincuencia, porque hemos tenido, y hay que decirlo, un incremento en el tema. Así es. Bueno, pues los militares y policías juntos van a las madrigueras de los delincuentes a buscarlos. De manera que esa información y otras la tenemos en el resumen de noticias con Yarit Ortiz. Iniciamos el resumen de la semana con una buena noticia. El jugador Al Horford se convirtió en el primer dominicano en participar en una serie final de NBA, luego de que los Boston Celtics eliminaran este domingo a los Miami Heat y lograran su pase al último tramo del campeonato. Ya entrando en materia judicial, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables de la acusación de sobornos al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio, al ex coronel Carlos Piccini y al empresario Daniel Aquino Hernández. Mientras que el Ministerio Público fijó su posición en torno al caso, asegurando que apelará la sentencia emitida por el tribunal a favor de los acusados de recibir sobornos por $3,5 millones distribuidos por la empresa brasilera de aeronáutica Embraer para beneficiarse como suplidora de 8 aviones Super Tucano. En otro orden, el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva para Alexis Medina, principal imputado en el caso Antipulpo, durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción. También ratificó la medida de coerción a José Dolores Santana Carmona, Huacal Bernabé Méndez del caso Antipulpo, y cuyo implicado principal, Alexis Medina, denunció que ha sido víctima de torturas en la cárcel. Y ya entrando en otro tema, miembros de la Policía Nacional ultimaron a 4 presuntos delincuentes integrantes de la banda Los Menores en un hecho ocurrido en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. En ese sentido, la uniformada aseguró que los alegados antisociales desde hace un tiempo tenían en zozobra a los populosos sectores de la parte alta de la capital. El presidente de la República designó al mayor general retirado Juan Manuel Méndez como director de emergencias médicas a título honorífico del 911, designación que no afectará sus funciones como director del Centro de Operaciones de Emergencia COE y que desempeñará en ambos cargos. En el marco de la seguridad ciudadana, el presidente Luis Abinader, ante los últimos hechos violentos que se han registrado en el país, dejó iniciado el patrullaje mixto, que está integrado por agentes policiales y militares. El mandatario envió un mensaje claro y contundente a los desaprensivos que se han dedicado a mantener en zozobra a la población, e instó a aquellos que llevan intranquilidad a la población a entregarse a las autoridades pacíficamente, porque de lo contrario serán buscados por los agentes del orden. Y en el ámbito internacional, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia el 9 de junio tras unos resultados que este domingo mostraron un giro histórico en la política del país. Según el preconteo, Petro sumó 40,32% de apoyos,
mientras que Hernández obtuvo un 28,15% en las votaciones. Y pasando a otra información, las autoridades sanitarias de Haití informaron que investigan un caso sospechoso de la viruela del mono que, de confirmarse, sería el primero en el país. El caso fue detectado en la ciudad de Saint-Marc, a unos 85 kilómetros al noroeste de Puerto Príncipe, el pasado 27 de mayo, según informó el director del Departamento de Epidemiología, Laboratorios e Investigación del Ministerio de Salud Pública de este país. Y para finalizar, un jurado determinó que Amber Heard difamó a Johnny Depp en su columna de The Washington Post, en el que se presentaba como víctima de abuso doméstico. De forma unánime, la corte decidió que la actriz tendrá que pagarle $15 millones en total al protagonista de Piratas del Caribe, $10 millones como compensación por los daños y $5 millones en calidad de daños punitivos. Para Reseñas, Yarit Ortiz. Hoy nos acompaña José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, historiador, poeta y político, autor de los libros Evasión, Dualidades, Otras Muertes, Poemas al Abuelo, Areíto de Simú, Mentiras y Fundamentos para una Historia, entre otros. Damos la bienvenida a Reseñas al general retirado José Miguel Soto Jiménez. Y volvemos con ustedes, como les habíamos anunciado, una entrevista central de gran importancia porque está con nosotros un gran amigo, una persona que ha jugado un rol estelar en asuntos militares y políticos, el general Soto Jiménez, José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa y quien nos acompaña a nosotros de nuevo, por segunda vez, Adelaida. Así es. Así que bienvenido a este programa. Bienvenido, general, de nuevo aquí, esta es su casa. Déjeme decirle, muy complacido, Sí. y no es protocolo esto, muy complacido de encontrarme con ustedes aquí. Un saludo muy dominicanista para toda la gran audiencia de este programa. Y además decirles, como lisonja, pero una lisonja objetiva. Este es un programa que a mí me gusta venir porque aquí se articulan ideas. Ya, gracias. En ese escaso, y diría yo, oficio de pensar. Así es. Mi general, mire, nosotros tenemos, con usted se puede hablar de todo. De todo. De todo. Y escaso tiempo, pero yo quiero aprovecharlo, queremos aprovecharlo. El tema de lanzar la guardia a la calle con el tema de la seguridad ciudadana. Trujillo, que cumplió un aniversario más del ajusticiamiento, el tema fronterizo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero comenzar con una obra suya que fue puesta en circulación en el 2010, Malfiní. Sí. Yo creo que, Adelaida, esta es la obra más completa que se haya hecho aquí en el país sobre el día D, cuando acecharon y mataron y posteriormente vieron el cadáver y las investigaciones que se hicieron posterior, los interrogatorios. Háblenos de este libro. Bueno, lo que quiero decirte es interesante porque no como argumento de justificación de la obra, pero sí yo tengo que decir, porque es parte de mi vivencia, de que en un momento dado, entre el festival de obras, en ambos lados del espectro político dominicano que se ha hablado, es un tema que yo pienso que ha saturado. Sí.
te voy a decir una cifra. Usted lo dice en la introducción. Sí, en una cifra. La cifra es, yo por ejemplo, en mi biblioteca tengo más de 756 títulos sobre Trujillo. Naturalmente, eso incluye los libros que se hicieron, que fueron muchos también, durante el régimen de los 31 años. Entonces yo, en un momento, creo que lo digo en la introducción, Sí, en la introducción. decidí no escribir más sobre Trujillo, no escribir más nada, porque yo tengo una tesis, mi querido amigo. Sí. A 61 años de la muerte del dictador, yo te digo, y lo he dicho muchas veces, y ahora está de moda, porque ahora se está hablando de destrujillización del Estado Sí. y de la vida nacional. Yo digo que hay que volver a matar a Trujillo otra vez. Eso parece un tremendismo. ¿Cómo Hay así? que volverlo a Una matar. frase metafórica que tiene mucho sentido, Sí, porque tiene quedan sentido. arraigadas muchas cosas Sin- de esa época. Sin ser muy pretencioso, yo pienso que uno de los culpables que se está hablando de destrujillización del Estado soy yo. Porque yo Así hace es. tiempo que Así lancé es. esa. Así es. Pero la gente, lo primero es que tú dices, bueno, pero nosotros quiere volver a matar a Trujillo, pero es una muerte ritual. Yo lo que pienso es que Trujillo sigue vivo, no solamente en la funcionalidad del Estado, sino también en otros muchos aspectos de la vida nacional y sobre todo, como lo demuestran los acontecimientos, sigue vivo en el imaginario de poder del pueblo dominicano. General, se dice que hasta en el comportamiento de muchos oficiales de la policía, así que Bu- todavía no, mira, ese tema que te voy a usted cree. te voy a citar un estudio que hicieron los ingleses precisamente. Creo que fue el Instituto de Estrategia, no sé exactamente cómo se llama, sobre ese tema, sobre el tema del autoritarismo, de las conductas represivas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y a mí me gustó lo que ellos dijeron. Dice, eso naturalmente ya no es una política de Estado como lo fue en otras épocas. Sin embargo, quedan los residuos en la mentalidad, pero no solamente de los Exacto. guardias y de los policías. Estamos hablando Del ciudadano común. del ciudadano que común. nació después de la muerte de Trujillo. No, pero no solamente eso, es que uno coge, ingresa a las Fuerzas Armadas. ¿De dónde? Desde la población, ¿verdad? Sí. Por eso dice Morris Janowitz, un famoso tratadista norteamericano, en El Soldado Profesional, él dice que las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad donde se desarrollan. Y cuando tú terminas tu carrera, bien o mal, entonces vuelve de nuevo al conjunto donde tú perteneces, que algunos tratadistas como Sartori le llaman el gran soberano, que es el pueblo. Así Sí. es. Que los marxistas dicen que muchos marxistas dicen que es una atracción simbólica. Bueno, pero yo lo que te digo es que lo importante ahora, a 61 años de la muerte de Trujillo, lo que hay que ver fundamentalmente, yo no estoy de acuerdo que no hemos avanzado. No. Eso es una falta Sí, de respeto, falta de inclusive respeto, claro. a los hombres y mujeres que sufrieron la Hemos dictadura. avanzado mucho. Hemos avanzado. Hemos avanzado mucho y sobre todo, mira lo que más ha avanzado. Nosotros, hay tratadistas que dicen que nosotros tenemos una democracia electoral o electoralista, pero la gente se le ha olvidado los traumas subsiguientes que habían en cada proceso. Así es. Pero yo no estoy hablando de esas crisis electorales, ¿verdad?, muy propias de aquí y de toda Latinoamérica, sino estoy hablando de, a la gente se le olvidó que hubo campañas electorales aquí, donde hubo batallas campales con arma de fuego. No se me olvida nunca un encuentro del PRD con el Partido Reformista, creo que Sí. cuando el candidato En era Boca así en Boca Chica. Chica. En Boca Chica, eso fue una es batalla campal. a tiro. Pero aparte de eso, Santísimo. lo que fue después, El pobre Peinado tuvo que el rodar trauma por de ahí. la transición del 71, es una secuela muy completa. Pero también, general, usted como historiador conoce muy bien lo que yo le voy a tocar. Los que piensan a corto plazo es porque no tienen una memoria amplia de la historia. Y para eso sirve la historia, para lo único que sirve la historia. Así es. No es para complicar la vida a uno con fechas, Sí, inclusive con manipulaciones de términos, Así que es. son propios de procesos, Así es. de procesos que ahora no encajan, pero que antes sí encajaban. Así es. Entonces, yo me propuse escribir ese libro.
¿Qué significa Malfini? Te voy a Veo que decir lo ahora. explica adentro, eso es pero creol. sería bueno. Eso es creol. Eso es quiere creol. decir guaraguao. Guaraguao. Es el nombre en creol del guaraguao. Y viene de la frase que Antonio de la Maza, ¿verdad?, le dijo al cadáver, de forma cuando lo montaron en el baúl. En el baúl, sí. Que él dijo, ese guaraguao ya no se comerá más pollito. Es una frase muy ligada con la cultura campesina del dominicano y lo que significan ambas cosas, el guaraguao y que come pequeñas aves de corral como el pollo. Bueno, pero hay otra cosa, y es que Trujillo tenía ascendientes haitianos. Si tú dices eso ahora, no. Sí. Trujillo tenía una abuela y una bisabuela haitiana, que era Dilletá Chevalier y Erciná Chevalier. Así es. Eso quiere decir que yo quiero ligar eso, porque también eso nos refiere a una de las cosas que se le han disputado más en términos humanísticos de Trujillo, que fue la llamada matanza del 37. Y hay que tomar en cuenta que eso lo estaba haciendo un individuo que tenía una convicción autoritarista, que se le puede llamar nacionalista. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál es su teoría general? Porque muchos dicen, y entre las cifras de esa matanza, 1937, que se le atribuyen a la tiranía trujillista, al mismo Trujillo, ¿cuál es su percepción? Fueron tantos. Mi percepción, fueron 17.000, como dijo Balaguer. Para situarle y para que no se me descontextualice. Mira, los detractores de ese hecho, ¿verdad?, porque hay que saber eso, en el país el temperamento nacional es mayoritariamente en contra de lo que fue la dictadura. Claro. Pero yo pienso que hubo una parte importante de la población que estaba con la dictadura. Y lo dice nada más y nada menos, y de una manera sabia, muy política, el profesor Juan Bosch. Así es. Es que la gente se olvida de esa cosa. En composición social. Y además que en un famoso artículo, él plantea que hay que dejar de rumiar el odio como las hienas. Hay que dejar de darle vueltas al odio. Claro. Entonces, ¿por qué? Y dijo otra cosa, Juan Bosch dijo, y nadie puede dudar de que no es una figura antitrujillista fundamental, ¿verdad?, que pagó con el exilio prolongado fuera del país, de mediados de los años 30. Entonces, él dijo otra cosa también, y yo creo, para eso te lo cito, que eso le hizo ganar las elecciones, porque él dijo, y en una famosa entrevista con un sacerdote, él dijo que Trujillo había sabido gobernar. La gente, por eso hay que tener cuidado cuando tú hablas, él no estaba diciendo que era bueno o malo, sino que se mantuvo 31 años en el poder. Que son cosas distintas. Pero que son dos cosas distintas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué realmente pasó? Para referirnos a lo que nos estamos hablando, que en la República Dominicana había muchos trujillistas, y esos trujillistas que se veían agredidos y amenazados por lo que fue la Unión Cívico Nacional, que es una expresión muy cercana a la burguesía nacional. Y había muchos antitrujillistas, había muchos trujillistas arrepentidos. Bueno, ¿qué sucedió? Y figuras del trujillismo. ¿Qué pasó? Que esa gente que eran trujillistas, que estaban amenazados por el doctor Viriato Fiallo, que hablaba de los 7 látigos, que iba, entonces votaron masivamente por el profesor Bosch. Y entonces, cuando eso no existía la primera y segunda vuelta, pero Bosch ganó abrumadoramente, no porque él no tenía una expresión, estamos hablando del 63. Mayoritaria en la población, sino que eso selló el triunfo de inmediato. Entonces, general, vamos a hacer la primera pausa para que usted continúe ahí con Viriato Fiallo y Juan Bosch. Así es que vamos a comenzar.
Continuamos en reseñas con el general Juan Miguel Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez. Sí. Siempre se nos cruzan porque se parecen. Sí. Pero estábamos hablando detrás de la pausa porque el tema es bastante interesante. Juan Bosch, 1963. Viriato. La referencia yo la hice para responder a una interesante pregunta tuya. Y el ejemplo que yo iba a poner es que todavía hay gente hoy que discute, todavía sobre lo que tú dices aquí. Es como se dice en criminalística, ¿a quién beneficia el crimen? Mira, fíjate, todavía hoy se está discutiendo la motivación de los hombres del 30 de mayo, que no admite ninguna discusión. ¿Tú sabes por qué? Porque esos hombres, más allá de la concreción del hecho en realidad, esos hombres asesinaron el miedo de 3 décadas. Mataron el miedo. Mataron el miedo. Esa es la figura. Y es más que poesía. Ellos mataron el miedo. Entonces la motivación... Buen título para un libro. Sí, mataron el miedo. Oye. Y para dejar de tener miedo hay que enfrentar al miedo mismo. Y eliminarlo. Eliminar la causa del miedo. Y lo metieron en un baúl. Claro. Entonces, y esa es otra cosa. Pero todavía se está discutiendo eso. ¿Verdad? Por esa gente eran amigos de Trujillo, fueron amigos de Trujillo, cosas. Lo que hay que ver en la significación del 30 de mayo de 1961, en esa significación, lo que hay que ver claramente, que benefició la República Dominicana y al pueblo dominicano, que estaba oprimido de una forma brutal, diría yo, por 31 años. Esa es la significación. Lo mismo puede pasar con otros eventos, con cualquier otro evento, que se argumenta eso sí, pero lo que pasa es que, bueno, en el caso de Trujillo también, Trujillo para mí no era nacionalista desde el punto de vista ideológico de la palabra. Trujillo era el dueño de una finca que se llamaba la República Dominicana. Y no hay nada más celoso. Con 3 millones de habitantes. No hay nada más celoso que un dueño de finca con sus colindantes. Sí. No hay nada más celoso. Ahora bien, Trujillo racionalizó el hecho y eso benefició. ¿A quién benefició? A la República Dominicana. Claro. Y a eso tú le puedes llamar nacionalismo. Que tú te entres en una discusión como muchísimas otras cosas. Hay otras muchas cosas. Por ejemplo, Trujillo fue el creador del Código de Trabajo, que se vino a modificar, creo que en el gobierno de Leonel Fernández. Así es. Entonces, así hay muchas cosas, pero es parte. Trujillo podría decir, desgraciadamente, lo que decía uno de los Luises, que decía el Estado c'est moi, el Estado soy yo. El Estado y todo lo que pasa, bueno, pero lo peor del caso es que él lo dice, Trujillo lo dice. General. Trujillo, excusa, ¿tú sabes lo que dice Trujillo? Dice, mire, ante una pregunta de un periodista norteamericano, que no es la que se conoce esas, sino que fue en la Florida, él le pregunta sobre uno de los crímenes atroces de la dictadura. Dice, mire, oiga lo que dice Trujillo, yo soy el responsable de todo lo malo que pasa en mi gobierno, pero también soy el responsable de lo bueno. O sea, de las luces y las sombras. Sí, claro. Él lanza esa dicotomía. Pero eso es la cosa que ya yo quiero dejar de discutir. Lo que tenemos que ver es lo que pasó con el 30 de mayo, que fue un antes y después. Ese es el acontecimiento más importante junto con la Guerra de Abril del siglo XX. En ese punto yo quiero que usted se detenga. El Trujillicón, sí, donde usted habla de las consecuencias de la eliminación de Trujillo. Sí, la consecuencia. Plantéela con nuestra audiencia. No, las consecuencias políticas. Porque entonces yo lo que planteo es que en vez de producirse el gran cambio, no lo hubo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. En Bolivia, en la década del 50, hubo una revolución que fue la revolución de Paz Extensoro. Ahí se hizo realmente, no una transición, un cambio, una verdadera revolución que hasta las Fuerzas Armadas se involucraron. Se eliminaron en esa revolución. Fue un cambio. Bueno, después, los factores exógenos, ¿verdad? Volvieron a revertir la situación. Sí. Y conocemos lo que pasó en Bolivia y a partir de ahí
con una secuencia de golpes de Estado increíble. Yo creo que es el país que más golpes de Estado, el país de Latinoamérica, ha ocurrido. Bueno, pero no fue así. Naturalmente hay factores geopolíticos que lo impidieron. Por ejemplo, los 4 poderes fácticos, y es la mejor forma de entenderlo, los 4 poderes fácticos que estuvieron pisados por la bota de Trujillo en 31 años. Entonces, al verse liberados tomaron vida propia, vida plena, vida propia plena. ¿Qué sucedió? Que en vez de ser el gran cambio, la gran transición, y al dominicano le gusta mucho la palabra cambio, ¿verdad? Sí. En este caso justificado. ¿Qué sucedió? Que lo que hubo fue un acuerdo entre los poderes fácticos. Entre esos poderes fácticos. ¿Quiénes, claro? ¿Quiénes son los poderes? La Iglesia Católica, el poder extranjero, la burguesía nacional y las fuerzas militares. Sí. Esos son los 4 poderes fácticos. Sí. Interesante porque las Fuerzas Armadas fueron un coto cerrado de Trujillo. Ahí no metía la nariz nadie que no fuera él. Inclusive tuvo problemas con su hijo Ramfi por eso mismo. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál fue el tránsito? Y ahí viene el asunto, que todavía estamos sufriendo eso hoy. Que entonces, en vez de producirse el gran cambio, lo que vino fue ese acuerdo. Y ese acuerdo, para no entrar en más detalle, lo que hizo fue, entre otras cosas, lo que hizo fue convertir un trujillismo personal, vamos a llamarle así, en un trujillismo plural. Entonces, cada cual cogió una tajada de su influencia. Sí. Por ejemplo, las empresas de Trujillo, todas fueron repartidas. ¿Dónde? Entre la burguesía nacional. Que eran muchos de ellos socios testaferros de esas empresas personales y familiares de Trujillo. Y de ahí nació el Corte, para ponerte un cago. Y otras empresas, entre ellas el gran feudo del Consejo Estatal del Azúcar, ¿verdad? Bueno, ese es un cosa. Entonces, los norteamericanos, que fueron los que plotearon, monitorearon todo el proceso, trataron de darle continuidad a ese trujillismo sin Trujillo, ¿verdad? Al servicio de sus intereses. Por ejemplo, ¿y cuál era la principal preocupación? Que pasara en Santo Domingo, después de la muerte de Trujillo, lo que pasó en Cuba, ¿verdad? Y entonces, mira, si tú ves la fecha, ese es el año de Bahía de Cochino. ¿Tú me entiendes? Sí. Y de ahí se va a desatar después la crisis de los misiles. Sí. Ay, sí. Entonces, fíjate por dónde va el asunto. Ese es cosa. La iglesia volvió a tomar su posesión, también tomando en cuenta que yo tengo varios libros que hablan de Trujillo como el benefactor de la iglesia. ¿Verdad? Porque las relaciones de Trujillo, a partir del padre Castellano, que fue una piedra en el zapato al principio de su régimen, se desarrolló con unas relaciones excelentes con Trujillo. Hasta que, y eso hay que mencionarlo, los excesos de Trujillo provocaron los excesos, ¿verdad? Porque Trujillo desbordó su propia lógica. Así es. ¿Verdad? De su propia lógica la desbordó. Con eventos terribles como fue la hermana Mirabal. La matanza del 14 de junio y la represión desatada. Bueno, eso entonces provocó la carta pastoral y la enemistad personal de Trujillo y de su gobierno con la Iglesia Católica. General. Entonces retomaron, bueno, ¿tú quieres decir retomaron? Su cuota. Que en el Consejo de Estado había un prelado católico, que era Eliseo Pérez Sánchez, cosa que la gente se le olvida también. Para terminar este segmento, 2 minutos, como historiador, ¿cómo ve usted la actitud del dominicano de depredar lo que puede ser museo de lo que fue el trujillismo, como la Casa de Caoba, el Cerro en San Cristóbal, la de Najayo? Yo he visitado los 3. Eso es una cosa terrible. Hay gente aquí que plantea que eso es volver a... Sin embargo, en Israel tú ves el Museo del Holocausto. Bueno, no sé. Yo creo que eso fue parte de lo que estamos hablando, del mismo proceso, de la transición imperfecta, porque entonces
la muerte de Trujillo, en vez de unificar la cohesión, ¿verdad?, no solamente de los que sufrieron la dictadura, sino de todo el pueblo, y la erección de una democracia funcional y justa, que parece una contradicción, sí, ¿verdad?, como el concepto que nosotros tenemos de... bueno, entonces lo que hizo fue profundizar la división nacional, el dilema nacional, nacional. Y donde está el asunto, el oficio de los trujillistas, que hay que hacer también, el trujillismo no era una ideología. no. El trujillismo era Trujillo, porque ni siquiera sus familiares pudieron darle continuidad, No, ni heredar para nada que no fuera dinero. Y que Sí. entonces, si tú te pones a ver el asunto de ese punto de vista, lo que ha venido, y a veces yo lo que hago es que me sotorrío cuando oigo gente justificando a Trujillo porque no sabe lo que fue eso, no sabe lo que fue ese régimen, ¿verdad? Yo tampoco cuando mataron a Trujillo yo tenía 5 años, ¿verdad? Entonces, pero debo decirte que eso es producto, ¿tú sabes de qué? De un tema fundamentalmente político de actualidad. Sí. Es la deficiencia de nuestra democracia. Es lo que pretende en el imaginario de poder del pueblo dominicano, ¿verdad?, reclamar cosas absurdas como el regreso de Trujillo. Por favor. Que Trujillo es Trujillo en la era de Trujillo. ¿Tú sabes Y por qué? punto. Porque era un país, tú lo dijiste ahorita, era un país de 3 millones de habitantes. 3 millones y algo. Y oye, mira, y una de las cosas... Y con una población altamente, ¿verdad?, analfabeta. Sí. Mira, si tú, para mí, el mejor biógrafo sobre Trujillo es un norteamericano que es Krasweller. Y Krasweller tiene un subtítulo de ese libro que a mí me fascina. Él, por muchas razones, él llama La trágica aventura del poder nacional, del poder personal. ¿Verdad? Advirtiendo que Trujillo tenía 2 obsesiones. Una de ellas era la obsesión muy típica en los dictadores, que es el reclamo del orden, sobre todo en países que... Y el otro es un afán de la formalidad. De la formalidad. Trujillo era formal. Sí. Mucha gente dice que Trujillo me quitó la tierra, que sí o qué. Bueno, tú vas a ver que detrás de todos esos despojos, que fueron despojos, tú vas a encontrar un acto de venta. Trujillo todo lo hacía con esa obsesión que él tenía de la formalidad. Ahora, como corolario del juego, para entrar, no traen el maniqueísmo de que si fue bueno o fue malo. Trujillo fue el mayor violador de los derechos humanos que hemos tenido, en todos los sentidos. Pero yo lo que te quiero decir es que Trujillo mismo, y es un defecto que tenemos todos, nosotros sintetizamos los eventos. O sea, nosotros queremos meter 31 años en 2 años o en 3 años, Así, ¿verdad? Entonces eso no es así. No. Entonces, lo que sí podemos ver de manera clara es que Trujillo, en sus últimos 7 u 8 años, Trujillo desbordó su propia lógica. No estoy diciendo que era buena o era malo, ni si benefició o no benefició a la población, que muchas de ellas cosas se beneficiaron. Lo que estoy diciendo es, políticamente se desbordó en su propia lógica. Claro, ¿por qué? Porque Trujillo usó un uso del poder permanente y continuo que eso desgasta. General, Sí. vamos a la pausa y seguimos conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Señores, Adelaida, seguimos con el general Soto Jiménez. Antes de que cerremos el tema Trujillo, por el aniversario de la muerte, 61 aniversario, ¿qué conclusiones saca usted del libro, este libro que es tan interesante y al que yo le digo a los seguidores de nuestro programa, mal finí, que lo adquieran? ¿Dónde lo consiguen, general? En la encuesta. Encuesta. Mal finí. Esto es lo mejor que se ha hecho sobre esa investigación del día D de la muerte de Trujillo. ¿Qué conclusión saca usted de esto? Mira, para pasar a temas nacionales. La conclusión, mira, esto es un libro
que es un estudio forense. Sí. Hecho con un método cartesiano de responder todas las interrogantes que tú te puedes hacer, pero con documento y fecha. Entonces, yo creo que hay que, o sin el creo, debemos tomar la reflexión que se deriva de ese acontecimiento, que yo dije de la importancia del mismo. ¿Cuál es? Trujillo es el eslabón en la historia, el eslabón más fuerte, más fornido del autoritarismo clásico dominicano. Si tú tomas, es más, yo me voy de más lejos, yo me voy de Obando, que fue también un gobernante en la colonia draconiano, pero fue un gran constructor. Sí, bueno, construyó la ciudad de Santo Domingo. Sí. A partir de eso, como referente, no, para que no me digan, no, ahí está Soto creyendo que Obando. No, yo lo que te estoy diciendo es como referente para lo que sirve la historia. Así es. Entonces tú vas a ver que todos los autócratas, los déspotas dominicanos, en todas las épocas, o los déspotas que hemos tenido, no solamente se copian entre sí, sino que uno va no mejorando, sino perfeccionando al otro, si se le puede llamar perfeccionar. Bueno, Trujillo es el eslabón más fuerte, más fornido. Así es. Y yo creo que ahí está la lección. Es el hombre que más poder ha tenido en la República Dominicana. Y mira que ha habido, han existido mucha gente con poder. En la región. Trujillo encanta a muchísimos estudiosos en todo el mundo. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante, como reflexión para nosotros, en el momento de las conclusiones, no solamente de este libro, sino de todo, yo te digo que es un libro que recoge ese hecho, que llama precisamente, que empuja a una reflexión abrugada. Ese hombre, que es el hombre más poderoso que ha dado el país, en 15 minutos, en la cúspide de su poder, en 15 minutos, 15 minutos que es el tiempo que él toma desde que salió de la casa de su hija, Angelita Trujillo, ¿verdad? Que él pasó de su casa, pasó a visitarla, y de ahí salió para San Cristóbal. Y la ruta que tomó fue el malecón, lo que nosotros conocemos como el malecón, hasta llegar ahí donde está el monumento. Entonces yo te digo a ti, eso duró 15 minutos, incluyendo la refriega, que la gente se cree que fue una batalla campal. Estamos hablando quizá una duración de 7 u 8 minutos, quizá menos. Cosa. Y entonces eso debe llamar a una profunda reflexión, y ya he dicho la palabra reflexión 4 veces. ¿Por qué? Porque ese hombre que era el non plus ultra del poder, ¿verdad? Y en muchos casos del abuso de los dominicanos, pasó en 15 minutos de la cúpula del poder al baúl de un carro. Esa es la lección. Que el poder, el uso del poder, y nadie lo usó como él, en el sentido más draconiano, nadie puede confiarse en la perpetuidad de ese poder, ni en sus posibilidades innúmeras, porque el poder mismo es como aquel anuncio de un banco que no voy a repetir, que es todo lo posible, o todo es posible, ¿verdad? Entonces el Señor todas pasa, las posibilidades. Todas las posibilidades. Ese Señor pasa desde ahí, desde la cúpula al baúl de un carro, en 15 minutos. Así es. Entonces, la vida. Entonces, ¿qué es lo importante, lo que resumen? No de un bando, ni del otro, ni del dilema eterno del dominicano, desde el nacimiento de la República y quizá anterior, ese dilema que muchos, los sociólogos llaman las corrientes liberales y las corrientes conservadoras. Así es. El pueblo dominicano. Esa es la reflexión. Que el pueblo dominicano hay que conocer su naturaleza. Es un pueblo tolerante, que aguanta de todo, pero hasta un día. Hasta un día. Y ese día se llama, en el Cibao, de donde yo soy, el día menos pensado, que es el día en que se agota su tolerancia. Y cuando esa tolerancia se agota, como decimos allá también, con una frase que nosotros decimos, y es más, ¿verdad? Cuando el dominicano dice
Y es más, hasta en la pelota. Así es. ¿Verdad? Entonces Y es más, tú verás lo que te va a pasar sobreviene Okay. lo que nosotros, los dominicanos todos, vivimos aludiendo. Nosotros vivimos hablando de los ciclones batateros, de los chapeos bajitos, de los cortes parejos. Sí. Bueno, el día ese del es más, ese es el día que resume eso. Mire, general, uno podría pasarse horas hablando Wow. de este tema que nos marca a todos los dominicanos Sí. y trasciende fronteras. Sí. Pero tenemos temas actuales muy importantes también, como es el conocer de la época de Trujillo. Por ejemplo, el tema fronterizo, que lo mencionaba Rafael sí, al así principio, es, al sí. introducir la entrevista. Verja perimetral. Sí. ¿Qué le parece a usted ante esta situación que tenemos, país limítrofe con el Bueno, más pobre de América? Yo lo he dicho varias veces, que hay que montar el muro, vamos a llamarle el muro, hay que montar el muro sobre el muro que debe haber en la conciencia nacional. Wow. O sea, el muro, que es una obra física, que yo creo necesaria, Ok. definitivamente necesaria, ese muro tiene que ser más inexpugnable o montado sobre la conciencia del dominicano. Muy bueno eso. Sobre la Que conciencia. trasciende más que lo físico. No, trasciende más que lo físico. Inclusive se pueden integrar en el trabajo de la construcción del muro mismo, con las organizaciones, con las escuelas, ¿verdad? En los fines de semana para hacer eso, ¿verdad? El gran problema siempre ha sido desde el brigadier Aslor en la colonia, o de Joaquín García, otro gobernador que también se han olvidado de él, que fue uno de los primeros que defendió esa territorialidad que nos es tan cara a los dominicanos. Entonces, yo pienso que esa es la marca, la señalización de ese sentimiento. Naturalmente hay que comprender que el muro, no solamente con los medios estos de punta, de tecnología de punta, que son muy acertados, sin el hombre, Así. vale poco. Así Y mismo. el hombre no es solamente el dominicano común, sino esa parte de la dominicanidad en uniforme, que son las Fuerzas Armadas. Y ahí deben estar integradas todas las agencias. Y cuando hablo de agencias, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, la policía, los organismos de inteligencia, migración, General, aduana. A propósito de las Fuerzas Armadas y su rol de seguridad nacional, Sí. el lanzamiento de los militares a un tema de seguridad pública, ¿cómo usted lo valora? No, déjame explicarte. Yo creo que hay que ir, y tú sabes que a mí me gusta eso, ir a la raíz, a la raíz. Yo lo sé, por eso se lo pregunto. Tú sabes lo que sucede, que hemos caído, pero no solamente este gobierno, No, sino el todos país, los gobiernos, sí. en el famoso asunto de la reforma policial. Y nosotros vemos la solución de eso, que es necesaria una reforma policial, pero no en desmedro de lo que la policía misma representa y ha representado en sus roles. Muchos de ellos muy negativos, si pensamos en los tiempos de la intolerancia, pero también muchos efectivos en la solución. Yo veo que el problema de la policía básica no es en la represión. No. La policía reprime debidamente el delito. Es en la disuasión del delito, la disuasión. Así es. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con aspectos tan básicos como el patrullaje, por ejemplo, el patrullaje continuo. Yo recuerdo cuando era un muchacho, ¿qué policía yo recuerdo? Un tipo a pie, Sí, con una macana. Con una macana. Más Sí, nada. yo ¿verdad? también, sí. Pero había orden y autoridad Sí, en ese sí, aspecto. sí. Entonces, esa es la cuestión. Pero se hace esto, general, y perdone que lo interrumpa, se hace esto ante un incremento Sí, de no, los pero actos es delictivos. indudable, no, pero llama las cosas como, yo pienso que el Estado debe detentar el monopolio legal de la violencia Así en es. todas partes del mundo, Así es. aún en los países socialistas. Así es. ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que el problema está desbordado. Sí. O sea, como diría el dominicano, Desbordó a la policía. se le ha salido, no a la policía, Y a al las Estado, instituciones, sí. porque a eso voy. A las No instituciones. se puede simplemente cifrar Sí, en la gran policía. reforma en la policía, Así sino es. debe ser una reforma integral. Eso es correcto. ¿A qué le llamo yo? Yo creo que Pelegrín, en varias ocasiones, Pelegrín Castillo ha hablado de eso, trabajó en eso cuando era legislador.
hay que plantearse, lo que hay que plantearse es una reforma que incluya la policía, tiene que incluir también la justicia, porque uno de los hechos que aparece es que, creo que el magistrado Subero habló de eso hace unos días, tú encuentras un individuo, la policía lo agarra preso, y lo suelta. Y entonces tú vas a ver que ese tipo tiene 4 o 5 expedientes o fichas, ¿verdad? Eso ahí hay un cuestionamiento. Otra cosa que hay que visualizar, importante en el problema, y reformar, y continuar la reforma en ese sentido, es el tema correccional. Que por cierto, valga el anuncio, tengo tiempo que no lo veo, pero a Roberto Santana. Roberto Santana comenzó una reforma importante del sector, tan importante que ese modelo que comenzó a implementar Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana, ha sido tomado y replicado por otros países, de América. Bueno, mi general, Calimán me tiene aquí al coger la loma, ya me dijo que se me acabó el tiempo, con una conversación tan nutritiva en términos de ideas y de conceptualización de lo que son los temas escarbando nacionales. el pasado para entender nuestro presente. De verdad, nosotros nos acongojamos mucho que termine esta conversación, porque usted nos enseña recuerda bastante. De lo que dice el pueblo, hay más tiempo que longaniza. Así es. Así es el tema es que cuando el general viene, ustedes me ven que yo casi ni hablo, porque es que estoy escuchándolo. Sí. Bueno, y es muy didáctico, uno aprende muchísimo, sobre todo en esos temas. Te agradezco la atención. Así es. Y yo creo que para concluir concluyendo, te voy a decir que lo que es valedero, este país está lleno de muchísimas leyes vírgenes. Sí. Leyes que se emiten, se aprueban y entonces ya. Son leyes vírgenes, son leyes intocables. Pero yo pienso que es igual que la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se ha hecho y se puede. Lo que hay que hacer es una ley de seguridad y defensa, fundamentalmente para que repartan los roles policiales y militares. Eso que pasó ahora, ¿qué tú preguntas? Eso que pasó ahora, que es un recurso que se ha hecho en varios gobiernos, por lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero resulta que ese recurso, y lo hablaba con Rafaelito, tiene que ver con un detalle, que eso es un recurso que no se puede festinar. Sí. Porque eso es un factor disuasorio. No se manda a los guardias a matar gente a la calle. No. Es un disuasorio. Pero la gente ya, como dicen los tigres, no cogen de esa. No cogen esa. Porque cuando ven la guardia, antes decían, espérate, los guardias están en la calle. Entonces eso, pero ya eso no hace el efecto que tenía. Señores, lamentablemente llegamos al final de su entrega, ¿verdad? La entrega del espacio Reseñas. Muchísimas gracias al general José Miguel Soto Jiménez. Celebro que te acuerdes. José Miguel Soto Jiménez, muchas gracias. Se queda corto el tiempo siempre cada vez que viene, porque es que uno aprende tanto. Feliz resto del fin de semana y pórtense bien.